cielo nublado. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora? 13 grados, la sensación térmica es de 14. En la provincia de Mendoza, la máxima que vamos a tener para la jornada de este lunes, 20 grados. A las 11 de la mañana el gobernador Suárez tendrá una comunicación por videoconferencia con todos los intendentes para definir la modalidad de las salidas recreativas en la provincia en el marco de la nueva etapa de la cuarentena que comienza esta semana y se extiende hasta el día 10 de mayo. Hoy no está todavía vigente la posibilidad de salir en los distintos lugares donde uno pueda realizar esparcimiento. No es salir a realizar actividad física, que queden claro. Es esparcimiento de padres con sus hijos. No pueden salir más de 2 personas, manteniendo la distancia de 2 metros, con barbijo, como corresponde. Y la idea, en principio, es que se va a implementar por terminación del DNI. 1, 2, 3, 4 y 5, lunes, miércoles y viernes, 6, 7, 8, 9 y 0, martes, jueves y sábado. Y el domingo habrá que ver cómo reparten las actividades para todas las terminaciones de los DNI. La vamos a saludar a Adriana Medrano, que es la infectóloga que tiene el Hospital Saporiti de Rivadavia. ¿Cómo le va, Adriana? Hugo Lombardi la saluda. Buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinión tiene acerca de esta decisión del presidente de ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo y que en algunas provincias, como Mendoza, se pueda exceptuar, por ejemplo, la actividad de esparcimiento? Bueno, mi opinión respecto a la cuarentena, que yo estoy a favor de la cuarentena, digamos, porque es lo que va a aplanar la curva, va a disminuir la cantidad de contagio y por ende la cantidad de muertes. Así que mientras se pueda, o sea, mientras la economía mantenga un ritmo en el que se pueda vivir de alguna manera, la cuarentena yo creo que es lo mejor que podemos hacer para no contagiarnos tanto, ¿no? Y esto de salir 1 hora por día, los padres con los hijos para... Mira, en realidad creo sí. que también esto contribuye más que nada a la salud mental de los chicos, que también la parte psíquica es parte del sentido de la salud, no solamente salud lo físico, ¿no? Y evidentemente los chicos llevan mucho tiempo ya encerrados porque ellos básicamente no salen a ningún lado, ni siquiera pueden comprar. Entonces yo creo que en ciertos lugares, o sea, donde hay gente que está, que se en un departamento que no puede ni siquiera tener contacto con la naturaleza, 1 hora va a ser bien para eso y probablemente verán, según si empiezan a aumentar casos, de suspenderla también. Todo también depende de la responsabilidad de los padres, de que vayan aquí a 5 cuadras a la redonda, de que mantengan el distanciamiento y todo lo que hay que hacer. Adriana, también se está evaluando por estas horas, por parte de los intendentes de los departamentos del Este, presentarle al gobernador una propuesta para que comiencen a abrir algunos comercios también con esta modalidad del DNI y en determinados horarios. ¿Es conveniente hacerlo? ¿La han consultado a usted para qué? No, yo no tengo injerencias en ninguna decisión de nada, ni de Rivadavia ni del Ministerio de Provincia. Hay otros médicos que sí son asesores. Mira, en realidad el distanciamiento social se puede mantener, la higiene de mano, que es fundamental, se puede mantener. Lo ideal sería que todos accediéramos a lo que es el pago virtual o con tarjeta de débito o crédito para que se manipule lo menos posible el dinero, pero bueno, todavía no, en Argentina eso no es tan factible que sea todo así, para no tener que tocar dinero y en realidad es lo que yo te digo, o sea, lo que más nos sirve para evitar contagiarnos es el distanciamiento social, el lavado de manos, y siempre y cuando sea una cantidad medida de gente hay que ir evaluando esto de si nosotros mantenemos pocos casos, pese a que se abren ciertas cosas de la cuarentena, se podrán ir abriendo, o sea, si empieza a subir la curva porque se rompe la cuarentena definitivamente, se va a cerrar todo nuevamente, creería yo, en una opinión personal. ¿Qué va a pasar hasta que no se logre obtener una vacuna para el coronavirus? ¿Vamos a vivir de cuarentena en cuarentena? ¿Qué situación es la que vamos a atravesar? Y
todo depende de la inmunidad que termine generando el coronavirus, o sea, de cuánto tiempo de inmunidad haya y cuánta gente la tenga. Entonces, todo dependerá de eso. Hoy leí una noticia, no sé si es cierta, que hay otro lugar en China que volvió a hacer cuarentena de 10 millones de personas. Sí, y también se hablaba del antivirus en estos días, que es más letal que el coronavirus. Yo, la verdad que yo no veo tantas noticias de antivirus, no he escuchado nada, pero bueno, antivirus ha habido distintos brotes en el sur nuestro, hemos tenido, o sea, no es algo nuevo como coronavirus, ¿sí? Lo que pasa es que hay ciertos virus que no tenemos tratamientos, entonces lo que uno puede hacer desde la medicina es un tratamiento de sostén, que es como, bueno, es darle las drogas o la medicación necesaria solo para que se mantenga la persona y mejore, pero no sería algo que mata al virus, ¿no? El virus, Con respecto a la vacuna, habitualmente las vacunas tienen mucho tiempo de estudio, en estos casos las van acelerando por el riesgo poblacional, pero para que una vacuna sea efectiva y a su vez no tenga efectos secundarios graves, las vacunas tienen distintas fases de desarrollo habitualmente, cualquier medicamento tiene fases. Entonces no se puede sacar una vacuna en un mes porque es imposible. No se llegan a cumplir las fases de estudio. Claro. Pero bueno, probablemente tengamos ciertos cambios de hábitos a partir de esto. Es muy probable. Adriana, y por ejemplo, el virus, se lo pregunto totalmente desde el desconocimiento. ¿El virus actúa en todo el mundo de la misma manera o no? Mira, hasta donde yo he leído no han habido mutaciones genéticas. Entonces eso quiere decir que sí, porque los virus pueden ir teniendo diversas mutaciones. En general las mutaciones que van teniendo son mutaciones mínimas, pero el mecanismo de acción de cómo ingresa y todo eso sí se mantiene. Bueno, hoy una de las grandes preocupaciones que hay en algunos países es el contagio a los profesionales de la salud, a ustedes que son los que deben cuidarnos, protegernos y controlar a todas aquellas personas que contraigan el virus. ¿Se están haciendo las cosas como corresponde? ¿Se han tomado las medidas necesarias en Rivadavia, por ejemplo, para evitar contagios, que afortunadamente no los hay por ahora, con el personal de la salud? Sí, mira, en el hospital nosotros lo que hacemos, o sea, las medidas que vos estás hablando, tiene que ver con el equipo de protección personal, que se llama, que es lo que nosotros utilizamos para este virus, que tiene un aislamiento de gota y de contacto. Entonces, el equipo de protección personal sí lo estamos, bueno, hemos ido comprando, hemos ido buscando, porque no es tan fácil hoy todo, pero sí el hospital ha comprado insumos. Y respecto a las medidas de distanciamiento, bueno, se trabaja de una forma diferente, entonces hay menor cantidad de personal para que también estemos más separados, menos probabilidad de contagio, y hacer hincapié en la educación del lavado de manos, no tocarse la cara, bueno, todas las medidas necesarias desde el equipo de salud para disminuir la probabilidad de contagio. Bueno, ayer veía un programa de televisión, porque en estos tiempos hay que ser cuidadosos también de la manera que uno se informa y lee las noticias, pero de acuerdo a la cantidad de gente que tenemos en nuestro país, de los que vivimos en la Argentina, es el país con mayor contagio de profesionales de la salud respecto a otros países del mundo. Y eso que tenemos la información o el diario del lunes, como muchos dicen, ¿por qué no se toman las precauciones necesarias si sabemos cómo hay que hacerlo? Mira, yo no puedo hablar por los demás lugares, la verdad. O sea, yo en el hospital donde trabajo sí lo estamos haciendo. Entendería por notas que he leído de gente de Buenos Aires que en algunos lugares les ha faltado insumos, pero no lo sé, la verdad. La gente con la que yo estoy trabajando sí o sea, están dispuestos a comprar y han comprado y están ocupándose del tema. Tal vez haya otros hospitales o lugares privados en Argentina que no estén contando con los insumos. Eso lo desconozco. ¿Qué elementos, qué es lo que se necesita para estar bien protegido?
desde el punto de vista médico Sí, o la población en sí, general. no, para los profesionales y para los enfermeros también. Mira, la protección depende de la exposición y de qué parte trabajes, básicamente. En general, para no entrar en detalles de un montón de cosas, te digo que para tener un paciente con coronavirus que no esté en terapia intensiva y que no tenga que intubar, necesito un par de guantes, un camisolín hemorrepelente, un barbijo quirúrgico y una máscara facial o gafas. Ese es el equipo de protección personal que se utiliza para esto. ¿Y eso lo pueden utilizar durante cuánto tiempo? No, el equipo de protección personal se usa para un paciente caso sospechoso y se desecha. Inmediatamente lo utilizan y lo Sí. tienen que La tirar. utilización de los barbijos prolongados tiene otras indicaciones, porque también Sí. hay todo un tema con eso de barbijos de uso prolongado y otras cosas, que también la OMS ha escrito sobre eso, porque ya se está viendo en muchas partes del mundo escasez de insumos. Hasta Estados Unidos está evaluando reesterilización de barbijos N95 cuando Estados Unidos siempre los utilizó de un solo uso y los desechó. Bueno, frente a la escasez de insumos se están evaluando otras opciones. ¿Y para la gente, para el ciudadano común? Para el ciudadano común lo más importante es justamente la higiene de manos, que es fundamental. La higiene de manos es fundamental, tanto para la gente como para el personal de salud. Es fundamental la higiene de manos. Y después el aislamiento, ¿sí?, preventivo, y a su vez el distanciamiento social. Porque si yo estoy distanciada de una persona, tengo que ir a comprar y estoy a más de 1,5 metros de una persona, la probabilidad de que la gota me llegue es muy baja, ¿entendés? Sí. Y si yo tengo la precaución de lavarme las manos con alcohol en gel cuando estoy fuera de mi casa y después con agua y jabón en mi casa, la probabilidad de que el virus ingrese a través de las mucosas, que es como ingresa, es mucho menor. Entonces también lo ideal es no tocarse la cara, estornudar o toser en el pliegue del codo o en un papel y tirarlo. Si estornudo o si toso, me tengo que lavar las manos después para no seguir contagiando. Y obviamente si tengo fiebre, mal estado general, dolor de garganta, consultar en un hospital o por lo menos llamar al médico de cabecera y consultar. Pero si estoy enfermo, por ejemplo, una persona que trabaje, que tiene fiebre y tos, que no vaya a trabajar para no seguir contagiando, ¿entendés? ¿Por qué en un primer momento algunos profesionales de la salud decían no es necesario el uso de las mascarillas, de los barbijos, de los Es tapabocas y ahora sí? controversial, inclusive la OMS fue controversial el uso de la mascarilla. Te explico por qué. Porque nadie sabe qué filtrado tiene la mascarilla que vos usás, ni la que yo uso, ni la que usa nadie. Los barbijos quirúrgicos sí se sabe cuánto filtran. Entonces, el tema de la máscara, de la mascarilla casera, primero, nadie sabe que en realidad cuánto filtra, nadie sabe, mucha gente no la usa bien, entonces no sirve, porque si vos no te tapas nariz, boca y mentón no te sirve. Mucha gente se la toca desde la parte anterior y no hay que tocarla desde la parte anterior porque es la parte sucia. O sea, si vos estás con alguien que puede haberte tosido y haber largado partículas, a donde van a caer es en la parte anterior del barbijo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con no tocarse la parte anterior y con el tema de reusarla. O sea, si yo salgo y voy a algún lugar, después vuelvo y la dejo arriba de una mesa y así la voy pasando de lugar en lugar o no la dispongo como tiene que ser o no la lavo correctamente, la probabilidad de contagio es mayor. Por eso es controversial el tema de la mascarilla, porque además hace que la gente se toque más la cara y se sienta más segura y se lave menos las manos. Ese es el tema del por qué es tan controversial. Y una persona que contrae coronavirus, se recupera, después, ¿puede otra vez contagiarse o no? Y todavía están estudiando eso. Todavía están viendo si que es inmunidad permanente o no. Entonces están evaluándolo. Por eso también el tema de la vacuna, porque vos pensás que gripe, por ejemplo, todos los años uno se vacuna, la gente que está en el grupo que debe vacunarse, porque la inmunidad que recibís es una inmunidad no permanente, ¿entendés?
Sí. Entonces te puedes volver a contagiar. Con COVID todavía se están evaluando los casos. Y aunque no existe una vacuna, ¿han Mm, ido probando algunos medicamentos como para ver si se puede Sí, tratar la enfermedad? sí, se han probado un montón de medicamentos. Lo ¿Y que hay, pasa es que sí, hay alguno los que que sea efectivo? primero, y en realidad las guías nacionales indican medicamentos que son los que debemos usar si tenemos casos. Pero hay medicamentos que sí se probaron y se desestimaron el uso en diferentes países y se van probando también. Doctora, ¿cómo está preparado el hospital? Más allá que usted dijo, se han tomado las medidas, están los elementos, los insumos. En caso de que tengan que actuar, ¿cuál es el rol que va a cumplir el hospital Saporiti? Mira, te explico. Nosotros en este momento no estamos internando porque no somos hospital de internación. Nosotros hoy atendemos a la gente y en caso sospechoso hay que derivarlo a otros hospitales. En nuestro caso, en el este puede ser Perrupato, dependiendo si es una embarazada o un niño, van a otros hospitales. Entonces nosotros hoy no tenemos internación y no somos hospital donde se saquen muestras para diagnóstico. Eso la provincia lo va a ir evaluando en la medida que de la cantidad de casos y camas que vayan necesitando. Nosotros igual le hemos previsto para internación y todo lo necesario, por si tenemos que internar y si tenemos que dejar gente en nuestro hospital. Es decir, que ustedes no hacen el test, el hisopado, eso Hoy no, no se hace en el hospital. hoy la provincia no nos ha a nosotros delegado como centro que tenemos que hacerlo todavía. Y en esta época de Eso no. cambio de estación, de descenso de temperatura, ¿se puede confundir síntomas de coronavirus con los de la gripe? Y los síntomas son similares. En realidad la gripe también te puede dar fiebre, tos, dolor de garganta. Por eso hoy el diagnóstico de coronavirus en nuestra provincia también implica el nexo epidemiológico, que se llama, que es Sí. el haber tenido contacto con alguien que venga de afuera, haber estado en el exterior, haber viajado o haber estado con un caso sospechoso. Eh, pero el nexo epidemiológico hoy hace la diferencia y es lo que nos permitiría en este momento, llegado al caso que no se haga de circulación comunitaria, hacer una diferencia. Una vez que uno haga circulación comunitaria, como en lugares de Buenos Aires o bueno, en otros países, lo más probable es que uno, el caso que venga con todo, dolor de garganta, fiebre, lo vaya a considerar un caso sospechoso y lo vaya a internar para hisopar, o llegado al caso que ya no se interne más, porque son etapas esas que el gobierno tiene que tener en cuenta según la cantidad de gente. Se harán los estudios y se dejarán en sus casas, como en muchos países que tienen mucha cantidad de internados, de enfermos, están haciendo. Y esto de que se vaya corriendo la famosa curva que en un principio era... Tiene que ver con la cuarentena. Y si nosotros no hubiésemos tenido la cuarentena y no hubiese habido cierre de fronteras y no hubiésemos tenido aislamiento de personas que viajaban de afuera y no hubiésemos tenido cuarentena obligatoria a la gente, hubiésemos tenido muchísimos casos más y los hospitales probablemente hubiesen colapsado el sistema de salud. Y la razón por la cual no ha colapsado es porque hay cuarentena y se aplanó la curva. El confinamiento es la medida que nos ha permitido aplanar esa curva y en Mendoza... Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 7 días en Mendoza que no se registran casos, es una muy buena noticia. Claro, y por eso yo creo que el gobernador adhiere a esta medida de esparcimiento de los niños por la tendencia negativa del aumento de casos, ¿me entendés? Pero como todo eso también va a requerir de responsabilidad social. O sea, si no somos responsables socialmente, tampoco va a servir. Entonces, tenemos que ser responsables de hacerlo como debe ser, los niños como tienen que estar, en la distancia que tiene que ser, cumpliendo el aislamiento. Me parece favorable para los niños, ellos también necesitan ese esparcimiento, porque también es difícil para ellos, y los adultos debemos ser responsables de controlar a los niños y de ir a los lugares que tenemos que ir, ¿no entendés? Si vivo en Guaymallén no me tengo que ir al parque, ¿entendés? Tengo que ir a 5 cuadras a la redonda de mi casa. Y también en ese caso es muy importante la higiene de manos. Si los chicos llegasen a ir a juegos, a plazas, vos pensás que el contacto con todos esos metales, o los juegos, lo que sea,
es superficie que puede estar contaminada. Entonces ahí los padres tienen que ser muy cuidadosos de la higiene de manos y de insistirle a los chicos en no tocarse la cara sin lavarse las manos, ¿entendés? Sí. Ahora, Porque es un acto reflejo casi el tocarse la cara. Entonces en los juegos, que no tengo idea si los abren o no los abren, la verdad que no lo sé, pero en esos lugares donde más contacto puede haber hay que ser muy cuidadosos de la higiene de manos y obviamente el distanciamiento social. Acuérdate que en los chicos la enfermedad no va a ser grave, ¿sí? Sino que ellos tienen más probabilidad de contagio para los demás, o sea, se pueden enfermar, pero es muy poca la cantidad de niños que ha tenido alguna complicación. Entonces lo más probable es que ellos puedan contagiar a otras personas, ¿sí? Y por ahí la falta de, no sé si de información o de casos que no aumentan, está asociada a que no se está realizando la cantidad de test que hacen en otros países, que estamos muy por debajo de... Mira, en realidad la cantidad de test, nosotros que estamos haciendo, se hacen test de base a la definición de caso. O sea, nosotros tenemos una definición de caso elaborada por la gente que asesora al ministerio en acuerdo con epidemiología, y los casos que se hacen los estudios son los casos que tienen esa definición de caso. También están hablando de los organismos centinela, creería que yo no sé si ya están en marcha o no, que eso servía para hacer test como muestreo fuera de los casos sospechosos que tienen clínica, ¿entendés? Sí. Pero la cantidad de casos que han requerido internación por casos sospechas se han estudiado. No es que no se han estudiado, los que han... O sea, si cualquier médico en una guardia o en un hospital o en algún hospital privado ha considerado un caso sospechoso, lo ha internado, se han hecho las PCR, no es que no se hayan hecho. La diferencia es, por ejemplo, con Corea, que va por la calle haciendo hisopados, ¿entendés? Claro. Nosotros eso no lo hemos hecho. Y los no lo hemos hecho por una cuestión lógica. ¿Tiene información de...? Porque se cuestionaba por ahí el resultado de los test que había comprado Mendoza a Corea, justamente, de que no eran muy efectivos. Eso no, esa parte ni siquiera la he escuchado. Igual para hacer los test es una... no es que cualquiera se pone a hacer test. Se calibran equipos, se hacen muchos estudios. ¿Nos puede ilustrar brevemente cómo se hace un test del coronavirus? Mira, en realidad la técnica es una PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa. Real time, por eso es tan rápido. La técnica en sí es una técnica molecular, o sea, no tiene sentido explicarla, pero esa técnica, lo que yo te digo es, para poner en práctica un laboratorio que haga la PCR, se hacen muchas mediciones y puestas a prueba, ¿entendés? Sí. Entonces, no sé, la gente, la verdad que yo no leo noticias ni escucho porque decidí no intoxicarme con tanta cosa, porque termina siendo una cuestión de todo el día. Entonces cuando uno ya mejor focalizar en lo que uno tiene que hacer, que yo mi función es el hospital y lo que yo tengo que hacer ahí, pero la gente duda de todo, ¿me entendés? Y la verdad que no se me hubiese ocurrido dudar de que si los test eran malos o no, ¿me entendés? La gente del Laboratorio de Salud Pública trabaja muy bien, viene trabajando desde hace mucho muy bien, con un montón de técnicas, no es la primera vez que hace técnicas. Entonces, la verdad que no es un organismo del cual yo dudo, ¿me entendés? Sí. Doctora, y le pregunto, porque acá hablamos mucho del coronavirus, pero la Argentina tiene varios casos de dengue, más allá que Mendoza no es una zona probablemente donde se puedan registrar muchos casos de esta infección, pero ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta del dengue? Sí, mira, el dengue por suerte ya va a empezar a disminuir la cantidad por la temperatura, igual hay que tener cuidado con los cacharros, con las cosas que están afuera, que tengan agua estancada, que es donde se puede procrear el mosquito, que no es el mosquito común el que transmite el dengue, es el Aedes aegypti, que es el que tiene blanco, y el que tiene las pinquitas blancas, ¿viste? Sí. Entonces, sí, también los síntomas te van a dar fiebre, dolor de cabeza muy fuerte, cansancio, dolor muscular, y vas a consultar al médico también. Así que en este momento por esos síntomas sin duda que vas a consultar. No, ya, habrá que... sí.
¿No hay ningún ¿Qué? caso en Rivadavia? ¿No han tenido ni siquiera un caso Yo no sospechoso? he atendido a nadie No. desde que volví al hospital y no sé, yo Sí. no me he enterado de ningún caso que se le haya hecho el estudio para dengue en Rivadavia, ¿no? Sí. No tengo conocimiento, por lo menos de que yo estoy en el hospital. Así que no te lo podría decir desde otro. Si antes hubo, acordate que yo volví al hospital hace poco, entonces mi conocimiento es hasta donde desde que yo estoy. ¿Y usted participa en algunas reuniones asesorando, así, más allá que dijo que no ha estado en contacto con algunos políticos, pero en el departamento hay una mesa de diálogo No, yo solo trabajo por el para el hospital. hospital? Bueno, estoy en contacto obviamente Sí. con los directivos y con los jefes de servicio y definimos cosas, pero mi función es solo el hospital. No tengo injerencias en ningún otro lugar ni asesoro a la gente. Y si Al tuviera que hacer ministerio, una sugerencia, una recomendación, ¿en Rivadavia o en sí. general? No, Las no, recomendaciones en son las general mismas en también. todos lados. La recomendación es lo mismo. Es muy importante la higiene de manos, y hay que insistir mucho en la higiene de manos. Yo siempre, desde que trabajo, tengo esa insistencia. La higiene de manos es tan importante que la OMS dispuso un Día Internacional del lavado de manos. Entonces hay que entender que más allá de coronavirus, lavado de manos salva muchas vidas por un montón de enfermedades. En esta cuestión donde hemos visto que es tan importante la precaución de contacto que incluye el lavado de manos, bueno, hay que ser consciente y por ahí adquirirlo como un hábito nuevamente, que creo que en una época de la vida era más presente y se fue desvaneciendo. El distanciamiento social es fundamental, porque si yo estoy lejos de otra persona y la probabilidad de que me contagie es muy baja, entonces ese distanciamiento social es muy importante, que la gente entienda que si tiene que salir a comprar, salga de a una, no salga de más de una, o sea, decir, bueno, tengo que ir a un supermercado, voy yo y tengo que mantener las normas, aún inclusive en el supermercado, el distanciamiento y el tapabocas, el tema de saber usarlo, no tocarlo en la parte anterior, lavarlo en la casa a más de 60 grados sería lo ideal, y si no se puede a 40, porque hay lavarropas que tienen de 60 y otros que no, con un programa largo, en lo posible secarlo y plancharlo, porque también la temperatura de la plancha, si no tiene alguna tela que se vaya a deformar, por ejemplo, si una Sí. tela de algodón, si es una tela que tiene nylon, no se va a poder usar, una friselina no se va a poder planchar. Y esas medidas son las más importantes. Y el tema de los niños, ahora que salgan, obligatoriamente el uso de tapabocas, el distanciamiento y el tema de lavado de manos, enseñándoles esto de no tocarse la cara en la medida que estén fuera. Yo no los aconsejaría, por ejemplo, que vayan a juegos de plaza, ¿me entendés? Sí. Que es un lugar que es muy tocado. Que salgan a caminar, que anden en bici, o sea, algo que sea de ellos, pero no lugares, zonas tocadas, que son las que pueden tocar después y llevársela a la cara. Perfecto. Y que si están, que tienen fiebre, dolor de garganta, alguno de los síntomas, que consulten en el hospital o en el centro de salud, que también hay centros de salud que están trabajando en esto. Así que bueno, esas son las medidas que yo recomiendo. Doctora, ha sido un gusto escucharla. Que tenga buen día. Gracias. Dale, gracias a vos, que estés bien. Hasta Adiós. luego. Adriana Medrano es la infectóloga que trabaja en el Hospital Saporiti de Rivadavia. 9 de la mañana, 59 minutos. Muchos mensajes que están ingresando aquí a nuestra vía de WhatsApp. Buen día, quiero saludar a Abril Bustos, que hoy